7:15 de la mañana. Dijimos, vamos a hablar en el programa de hoy sobre lo que implicó, lo que implica este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ha acordado la Argentina, tenía que realizar un pago el viernes. Hoy primero era el día que tenía que hacerse otro pago. Terminó cerrando el acuerdo a contrarreloj la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Esto ha suscitado diferencias al interior del Frente de Todos, el Frente de Gobierno. Después vamos a estar con eso también, pero bueno, adelantamos que Máximo Kirchner ha abandonado el bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación. Esto tiene varios análisis, varias interpretaciones, que después vamos a estar tocándolas. Lo importante es que la Argentina ha negociado con el fondo, ha acordado con el fondo, y bueno, resta ver qué va a pasar ahora, ¿no? Si esto es beneficioso, no es beneficioso para la economía, para esta economía en esta inflación que tenemos de hace mucho tiempo, porque es estancamiento más inflación, y si hay ajuste, ¿cómo va a ser el ajuste, ¿no? De qué va, porque el fondo te pide metas para cumplir, y si querés llegar a las metas, obviamente eso implica ajustarse los pantalones. Bueno, ¿qué va a implicar el ajuste? Todo esto vamos a estar tocando a continuación con Jorge Bertolino, economista. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Buen día, Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos como siempre. Requerimos tus servicios para analizar lo que está pasando con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Finalmente hubo fumata blanca, digamos, hubo acuerdo. Mira, técnicamente hablando, no hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que hay es un entendimiento que es una especie de acuerdo preliminar, el anuncio de la intención de llegar a un acuerdo en los próximos días, semanas o meses. Eh, Además, me gustaría aclarar que el Máximo Kirchner no ha renunciado al bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, sino que ha renunciado única y exclusivamente a la jefatura del bloque. O sea, permanece dentro del bloque como diputado perteneciente al mismo bloque. Sí, perdón, sí, corregimos. Claro, a la jefatura del bloque, sí, dije mal, exactamente. Sí, 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 sí. Sí, sí, él mismo se encargó de decir Ujú, que no renunciaba al bloque, que continuaba y que iba a tratar de seguir ayudando desde donde pudiera. ujú. Bueno, lo que te puedo decir es que, digamos, este principio de acuerdo tal como estaba planteado, eh, implicaba un triunfo político de corto plazo muy importante para el gobierno porque le podía vender a los sectores más recalcitrantes de la coalición de gobierno que no iba a haber ajuste. Pero digamos, 2 más 2 es 4 y los economistas hurgamos dentro de los anuncios y se puede leer fácilmente que la falta de ajuste en el sector público, que efectivamente el gobierno habría conseguido que el fondo autorizara a esa inexistencia de ajuste en el sector público, implicaría en los próximos meses y en los próximos 2 años un fuerte ajuste sobre el sector privado, es decir, esto traería como consecuencia una fuerte caída en el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, sumado a la ya difícil situación que estos sectores están atravesando. Y bueno, por ahí se entiende la renuncia del hijo de la vicepresidenta al cargo que estaba ostentando, ¿no? O sea, ajuste hay que hacer porque el Fondo Monetario te lo pide, es parte de la negociación que deberá refrendarla el Congreso, ¿no? Esto es desde ya el Parlamento. ¿Es positivo, primero y principal, que se gire al Parlamento el proyecto o no, digamos, para el acuerdo con el fondo? Mira, yo creo que es una encerrona en la que se metió el ministro Guzmán porque, digamos, al haber sido votada la Carta Constitutiva del FMI por el Congreso en su momento, digamos, mm, teóricamente dicen los abogados que entienden del tema, que no es necesario que el Congreso apruebe
los acuerdos, sino que lo debe hacer el Poder Ejecutivo. Ahora, el ministro Guzmán, por una cuestión de prolijidad política, y va a saber por qué, cuál otra cuestión que no se entiende, digamos, impuso la condición esta de que la apruebe el Congreso. Y ahora es un escollo importante, sobre todo luego de la aparente ruptura en la coalición de gobierno, ¿no? Claro. Claro, no, a ver, en teoría tendría más apoyo legislativo, pero también puede derivar esto en un fuerte debate y hasta, no sé si caerse el acuerdo, pero sí dilatarse en el tiempo. Hoy la Argentina tenía que pagar, ¿no? Hoy había que pagar. Había que pagar 700 y pico el día viernes y hoy también había que pagar otro tanto. ¿Hoy se va a pagar o hoy no se paga como parte del nuevo Mira, lo de acuerdo? hoy creo que son 250, 300 Mm, millones, algo así. ujú. Y bueno, ayer se pagaba. Y yo creo que se paga. Yo creo que se paga, o sea, no tendría sentido no pagar ahora. Ahora, la gran incógnita es qué es lo que pasará de ahora en más, si este entendimiento se convertirá en un acuerdo, si será votado por la oposición, porque todo parece indicar que el kirchnerismo no va a votar el acuerdo. Eh, a mí personalmente me parece que los sectores más responsables de la oposición van a propiciar que se le den los votos al gobierno para evitar que se caiga en un abismo. Claro. Eh, y en el mercado se lee como positivo. Esto habría que ver si es tan así, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, un importante columnista dice que las manos grandes del mercado de capitales leen los fondos de inversión, digamos, los bancos, leen como positivo el alejamiento del kirchnerismo duro del gobierno porque permitiría que Alberto Fernández haga algunas de las reformas que supuestamente estaría dispuesto a hacer, pero que el kirchnerismo no se lo permitía. Habría que ver si todo esto es así o no. Yo lo que creo que hoy hay que estar muy atento a las 11 de la mañana cuando abran los mercados para ver qué es lo que sucede. Yo creo que hay una expectativa muy, pero muy grande. No se sabe si la bolsa se va a derrumbar un 30% o si va a tener una fuerte suba por expectativa de moderación de parte del gobierno. Están todas las cartas sobre la mesa y el país está en una encrucijada muy, pero muy difícil, porque si se rompe este preacuerdo con el fondo, Argentina realmente se va al abismo, el dólar se puede ir a 500 pesos, se viene una recesión muy grande y la gente realmente, si ahora no le alcanza la plata, le va a alcanzar muchísimo menos. Así que es de esperar que prime la responsabilidad, sobre todo en los sectores más moderados de la oposición, para suplir la falta de responsabilidad en este sector más recalcitrante de la coalición de gobierno. Me quedé pensando en esto, Jorge. El ajuste se haría, pero no se haría sobre el gasto público o gastos corrientes, sino sobre el sector privado. ¿Cómo sería el ajuste sobre el sector privado? Más impuestos, digamos. Bueno, por eso hay que, donde yo te dije 2 más 2 es 4, porque, digamos, el gobierno consiguió que no haya ajuste en el sector público. O sea, el ministro Guzmán dijo que no va a haber disminución del gasto público y que además va a haber un aumento en las partidas del presupuesto para inversión pública. Claro. Te digo dos cosas respecto a esto. Primero que hay, como yo te dije en la nota que hicimos recientemente, hay una mala lectura. Digamos, el ministro cree que el gasto público le da fuerzas a la economía y la hace crecer. Cuando lo que está pasando en este momento no es que hay un proceso de crecimiento, sino que hay un rebote, una reactivación. La reactivación o el rebote que hay en este momento técnicamente se define como que empiezan a utilizarse recursos que hasta el momento estaban ociosos. O sea, algunas fábricas que estaban trabajando a media máquina ahora aumentan la producción, algunos empleados que estaban trabajando menos horas ahora van a trabajar el turno completo.
Eso es una reactivación. En cambio, un proceso de crecimiento es cuando se ponen nuevas fábricas, se crean nuevos puestos de trabajo. O sea, es muy distinto crecer que reactivar. Y la reactivación tiene patas cortas, dura un tiempito nada más. Claro. Y luego se acaba. Y lo segundo y último es que al no haber ajuste en el sector público, digamos, el ministro no lo dice, pero como yo bien te dije anteriormente, los economistas nos ponemos a analizar y nos damos cuenta que si el déficit fiscal, según este principio de acuerdo, tiene que ir bajando aproximadamente en 0,7 puntos del PBI por año, si los fondos no van a salir de una disminución del gasto público, es obvio que van a salir de una disminución del gasto privado. Y el gasto privado se va a disminuir con una fuerte reducción de los ingresos de los sectores que tienen ingresos fijos. Sí, sí. Es decir, las jubilaciones y los salarios van a crecer menos que la inflación. Sí, sí. Antes del acuerdo con el fondo, el gobierno dio a conocer la noticia de que iba a pedir a China ampliar el swap de monedas, el intercambio de monedas, por 3.000 millones de dólares. ¿Cómo se explica esto? ¿Fue para, de alguna manera, apretar, como se dice en el barrio, al fondo y presionar? ¿Fue para, a ver, porque se quiso implementar otra estrategia que finalmente no se implementó? ¿Pero para qué? Y además, ¿para qué nos sirven, si es que nos sirven, esas reservas basadas en el yuan, ¿no? En la moneda china. Sí, el tema es que el swap en yuanes es inconvertible. O sea... Claro, ese es el tema, he explicado, exacto. Claro, o sea, ya tenemos como 20.000, el equivalente a 20.000 millones de dólares. De la época del kirchnerismo. Dentro de la hoja de balance del Banco Central. Sí, sí, de la época ahora, de la época del kirchnerismo, de la década anterior, tenemos eso, claro. Sí, sí, dentro de los 38.000 millones de dólares de reserva están alrededor de 20.000 millones de dólares que están en yuanes, ¿no? Y que, como te digo, son inconvertibles, o sea, si, están ahí de adorno, no se pueden usar. O sea, a ver, ¿qué quiero decir? Si hay una corrida, Dios no quiera, tocamos madera, pero creo que esto es madera. Ahora estoy pensando, tiene algo de plástico. Pero a ver, si llega a haber una corrida y tiene que salir el Banco Central a vender más barato para contener la corrida, la disparada del dólar, no te sirve el yuan, digamos. No te sirve el yuan. No, para nada. O sea, lamentablemente es una de las muchas ficciones que te vende el gobierno. Lamentablemente, si vos tenés que salir al mercado internacional a pedir que te den dólares a cambio de esos yuanes, es absolutamente imposible de conseguir porque, como te dije anteriormente, el yuan es inconvertible. Por lo tanto, agregarle una línea más de 3.000 millones de dólares al stock de yuanes que hay en las reservas es una medida cosmética que no tiene ningún sentido. El aumento de las reservas que prevé el preacuerdo con el fondo sí es posible, porque el fondo desembolsaría alrededor de 5.000 millones de dólares, que fue lo que se pagó durante el año pasado y lo que se pagó ahora. Si se firma el acuerdo, el Fondo Monetario devolvería todo lo que Argentina pagó, que es alrededor de 4 o 5.000 millones de dólares, en derechos especiales de giro, que esos derechos especiales de giro, si bien no los podés vender en el mercado, sí podés obtener un préstamo prendando esos derechos especiales de giro, lo mismo que se puede hacer y se está haciendo con el oro, que ya está totalmente prendado. En cambio, los yuanes no se pueden prendar. Qué bárbaro. Bueno, entonces, escenario no tan promisorio, según nos dice Jorge, esperemos que la clase dirigente se ilumine más allá de las diferencias económicas que tenga cada uno y que pueda la cosa ir un poquito mejor. De todas maneras, yo creo que existe una ventana en este momento que quizás no sea la más probable, pero existe una ventana de oportunidad, digamos, más allá de las diferencias que uno pueda tener con algunos sectores de la coalición oficial, puede leerse que
el sector de Massa, que tiene detrás de sí al economista Martín Redrado, que tiene un equipo ya preparado desde hace mucho tiempo para asumir el Ministerio de Economía y el Banco Central. Insisto, más allá de que si a uno le simpatiza o no la figura de Massa, que es bastante difícil, ¿no? Porque es una persona que, digamos, no está muy bien considerada por la mayoría de la gente, Sí, pero bueno, ha pasado por varios si lugares políticos, sí, claro, resumiendo. pero bueno, Sí, digamos sí. que una posibilidad lejana, insisto, es que el presidente ahora aproveche, digamos, esta aparente ruptura digamos, privilegie la cordura, la sensatez y dote al país de un programa de crecimiento del que carece en este momento. Porque, digamos, lo que se viene con este programa, con el fondo, si es que se firma, es un fuerte ajuste sobre el sector privado, pero no un programa de crecimiento que sí podría imponerse si Martín Redrado asumiera como ministro de Economía y tuviera el apoyo político Ujú. de parte del presidente principalmente, si es que el presidente se pone los pantalones largos y se decide a gobernar ignorando las presiones que recibe de parte de Cristina Kirchner. Bueno, dicen por ahí que en los ámbitos políticos que Guzmán quiere ser el primer ministro de Economía de toda la democracia, o sea, del 83 para acá, que termine su mandato. Veremos si esto se da. Muchas gracias por el contacto, Jorge. Ha sido un gusto, un saludo y a tu disposición como siempre. Adiós.